PCA Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937, presentan Mirada Financiera. El periodista Nicolás Paut analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos en esta edición de Mirada Financiera de jueves 22 de septiembre. Como siempre en Radio Infinita nos encontramos durante 30 minutos para ir aterrizando algunos de los temas más relevantes en materia económica y financiera de las últimas horas. Vamos a estar hablando en esta ocasión con nuestro invitado para hoy, el economista Sergio Tricio, gerente general de Rubix. Gracias por acompañarnos, Sergio, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Un gusto tenerte por acá por Mirada Financiera. Igualmente. Tenemos hartos temas para hablar. Vamos a estar conversando sobre finanzas personales, pero también respecto al dólar, a lo que fue la noticia del día ayer, la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos respecto a la tasa de interés. Un tema que suena un poco técnico, pero que vamos a tratar de aterrizar aquí a nivel doméstico también. Esa es la idea. ¿Cuáles son las implicancias? ¿Cómo nos pega finalmente todo esto que ha pasado en el día de ayer en la Reserva Federal y particularmente en el dólar, que hoy día estuvo muy movido? Exactamente, y eso es lo que vamos a estar conversando en minutos. ¿Tienes cuenta de Twitter, Sergio? Sí, @Tricio. @Tricio. @Tricio, entonces la invitación también a que nos contacten a través de nuestra cuenta en Twitter, @InfinitaFM y @Tricio, para poder conversar también a través de las redes sociales. Vamos a entrar en conversación al tiro, Sergio, pero antes te invito a que revisemos algunos datos financieros para esta jornada con los resultados bursátiles que mostraron hoy día una jornada bien positiva en Asia, al menos, con un Nikkei que subió 1,91%, el Hang Seng que subió 0,38% y la bolsa de Shanghai que ganó 0,75% en la jornada de hoy. En Europa, en tanto, el cierre también fue bien positivo, 1,12% de ganancias para el FTSE 100 de Londres en varios días ya de racha positiva para la plaza británica. En la bolsa de París gana un 2,27%, el DAX alemán gana un 2,28% y el IBEX de Madrid ganó poco más de 2% en la jornada de hoy, en un cierre positivo, como decíamos, para las bolsas del viejo continente. En Estados Unidos el Dow Jones opera con ganancia de 0,64%, un poco menos para el Standard Poor's 0,59% de ventaja hasta esta hora en las transacciones. El tecnológico Nasdaq gana un 0,7% hasta esta hora en las transacciones de este jueves. En Santiago, en tanto, el IPSA gana poco más de medio punto porcentual, mientras el ICPA sube 0,44%. Eso por el lado bursátil. Siempre revisamos también el cierre del cobre para el día de hoy, con su valor más alto y su mayor alza diaria en un mes y medio. Además, cerró el precio del principal commodity, de la principal exportación chilena en la Bolsa de Metales de Londres. Alza de 1,7% para llegar a un valor de $2,18. Buenas noticias. Son estacionales y temporales, ya estaremos conversando sobre eso, pero de todas maneras buena noticia para la economía nacional. ¿Y qué pasó con el dólar? Bueno, después de la decisión de la Fed, y ya vamos a entrar en detalle en eso, cerró hoy día con un retroceso de 5,6 pesos, llegando a puntas de 659,2 para comprador y 659 pesos con 5 centavos vendedor en el cierre de las transacciones acá en nuestro país. Recuerden que estamos en Twitter, ya lo decíamos, con nuestra cuenta @InfinitaFM, y también nos pueden escuchar a través de nuestro podcast, que estará disponible pasada las 3:30 de la tarde en www.infinita.cl. Lo pueden encontrar para que revisen la conversación que tendremos hoy con Sergio Tricio, economista y gerente general de Rubix. Sergio, a ver, partamos con lo del dólar porque ayer, ya lo decíamos, hubo decisiones importantes y tratemos de aterrizar lo que significó esa decisión de la Fed en Estados Unidos de, en el fondo, mantener la tasa, no hacer un ajuste, pero sí adelantar algo de lo que puede venir hacia fin de año. Sí, la verdad que lo que ocurre en el día de ayer era lo esperado. No se anticipaba una alza en esta oportunidad, pero sí habían altas probabilidades de que hubieran desencuentros al interior de la Fed. De hecho, por primera vez en muchos años, 3 personas votan en contra de esta decisión de mantener la tasa. Por lo tanto, eso anticipa ya, y después lo aclara su presidenta Janet Yellen, que debería venir una alza de tasa de aquí a fin de año, muy probablemente en el mes de diciembre, porque en noviembre, previo a, se va a dar la reunión justamente previo a las elecciones. A las elecciones, entonces, claro. Por lo mismo se debería postergar al mes de diciembre. Pero lo importante en el caso de ayer, y las implicancias que tiene al final para los mercados, es que la Fed modera sus expectativas de alza hacia el próximo año y el subsiguiente, ¿ya? O sea, si para el próximo año se esperaban 4 alzas de tasa, hoy día se esperan 2. Perfecto. Entonces, eso es muy positivo para los mercados porque te mantiene tasas muy bajas por harto tiempo más. Es decir,
La Fed está subiendo las tasas, pero lo está haciendo de manera muy paulatina. Hay que recordar que el año pasado, a fines del año pasado, por primera vez sube las tasas. Ahora nuevamente probablemente en diciembre. Y el próximo año quizás suba 1 o 2 veces, dependiendo cómo ande la economía. Entonces, ¿y eso es bueno? Eso es bueno para los mercados. Ahora, ¿cuánto nos dure toda esta alegría en el mediano plazo? Ahí están las dudas. Hoy día la bolsa norteamericana está en máximo, muy cerca de máximo, los bonos están en máximo. Ajá. Todo se ha apreciado mucho en el último tiempo por el dinero barato. Sí. Y eso está incubando burbujas, que probablemente hoy día todavía no estallen, pero en algún momento algo va a pasar, ¿ya? Y puede pasar lo mismo que ocurrió el año 2008. Entonces, ahí hay que tener cuidado y cada vez hay que ir caminando más despacio, con más cuidado respecto a lo que está ocurriendo en los mercados, porque podría pasar algo no muy deseable en los próximos años. Es como un equilibrio, pero bien frágil, así como medio precario, ¿no? Sí, yo lo veo así. Yo con esto no digo que haya que tomar una posición defensiva y alejarse de los mercados, pero sí, en algún momento probablemente de nuevo tengamos complicaciones en las bolsas y en los bonos también, que han subido muchísimo en los últimos años. Y eso probablemente genere alguna crisis, como es habitual en la historia económica. Finalmente siempre tenemos crisis y en algún momento va a ocurrir algo nuevamente. Oye, Sergio, ayer estábamos muy pendientes de esta decisión que, como decíamos, suena bien técnico, pero en realidad tiene implicancias para todo el mundo y la economía mundial y global, en realidad. Y en particular acá en Chile, siguiendo el tema del dólar. Sí. En los días previos habíamos visto algunos retrocesos y hoy día se profundizaron con una caída superior a los 5 pesos. Ya estamos en 6.59. ¿Qué está pasando con el dólar acá en el mercado local, que para muchos de los auditores es muy interesante? Sí, a ver, claro, primero el efecto dólar directamente. Alguien que viaja o que tiene que pagar una tarjeta de crédito en dólares, le preocupa mucho lo que pasa con el dólar y en general en el último tiempo ha estado estable y ahora con una leve trayectoria a la baja que podría sostenerse algunos días más. Yo creo que podría caer un poquito más el dólar en el corto plazo. Ahora, ¿qué implicancias tiene eso? Bueno, las bencinas han estado subiendo la última semana, podría nuevamente corregirse eso un poco. Algo que uno muchas veces no toma en cuenta, pero es un efecto importante en los fondos de pensiones. Lo que es el fondo A y B está muy invertido en el extranjero. Entonces, cuando el dólar cae, te termina afectando al valor de las cuotas en este caso. Entonces eso podría, que ha tenido un muy buen desempeño en los últimos meses, los fondos A y B podrían disminuir un poquito, caer un poco a partir de esta corrección del dólar. Y ahora, mirándolo desde otro punto de vista, y lo que ha hablado también el Banco Central de Chile, este dólar más bajo también anticipa inflaciones que puedan moderarse más rápido. Okay. O sea, hemos visto en los últimos meses una inflación que ha caído de manera importante y eso podría ser un poco más fuerte hacia los próximos meses con un dólar estable en los niveles actuales. Y eso es bueno porque al final, mientras la inflación se acerque rápido al 3% anual, es bueno para todos porque todos pagamos dividendos, arriendo, seguro y cosas que están indexadas a la inflación. Y le puede dar algo más de margen también al Banco Central para hacer alguna movida de tasa, por ejemplo, ¿no? Claro, y ahí nos pasamos ya desde el aspecto externo, que es lo que ha hecho la Reserva Federal, al aspecto interno, que es qué va a hacer el Banco Central en los próximos meses con la debilidad en el crecimiento y si es que tiene espacio para bajar las tasas, que eso es algo que ya se ha comentado y que probablemente eso siga ganando fuerza. Sí. Y lo hemos hablado aquí en Mirada Financiera los días anteriores. Estamos conversando con el economista Sergio Tricio, gerente general de Rubix. Sergio, entonces, esta posibilidad de que el dólar, por ejemplo, se volviera a acercarse a los niveles de 700 pesos está más lejos. ¿O lo que hemos visto esta semana es algo puntual? Sí, yo hace un año atrás, cuando el dólar venía subiendo muy fuerte, en esta misma época, era muy alcista con el dólar y lo veían 7.50, 7.60 en algún minuto, que era una visión que varios compartían. Finalmente el dólar llegó a 7.30, 7.40 y de ahí ha comenzado una trayectoria a la baja que yo creo que es un punto de inflexión importante, que ya va a ser difícil que el dólar vuelva a superar la barrera de los 700 pesos. Yo creo que en el contexto de una economía chilena que sigue débil, que el Banco Central eventualmente baje las tasas, que el cobre siga cayendo un poco más, podría impulsar al dólar, pero ese impulso lo llevaría a 680, 690 pesos. Más allá de eso, yo en el contexto actual lo veo bien difícil. Y es por este cambio de expectativas que uno en la calle, en los titulares no lo percibe. Uno está hoy día todavía en un escenario bastante pesimista. Pero los mercados se tienden a anticipar y yo creo que tanto en la bolsa como en el dólar hay al parecer un ánimo algo más favorable. ¿Acá en Chile dice o afuera? Acá en Chile en particular, la bolsa ha repuntado desde el mes de febrero de manera muy importante. Este año, hace varios años que no teníamos rentabilidades positivas en la bolsa chilena, y eso ya es un cambio, un punto de inflexión que en cierta medida anticipa que ya quizás lo peor
la economía chilena ya quedó atrás. Eso no significa que en los próximos meses veamos IMASEC malo, que el desempleo aumente, pero igual ya hay un cambio, a mi parecer, en estos instrumentos financieros que demuestran que la economía eventualmente ya se estabilizó y puede, no con la rapidez que quisiéramos, pero ya ver un punto de inflexión en el mediano y largo plazo. El gran problema es que todos esperábamos que la economía se debilitara y que luego se recuperara rápido. Eso ya no va a pasar. Y eso es lo que lo complejo del panorama actual. Que al final probablemente sigamos creciendo a tasas del 2% por harto tiempo más. Una curva de recuperación muy lenta. Muy lenta, exacto. Ahora, interesante ver esos análisis de lo que está ocurriendo en la bolsa o en el dólar, porque también muestra una cara distinta y una manera distinta de medir el estado de ánimo, diferente, por ejemplo, a lo que muestran las encuestas. O las encuestas, me refiero no solo las políticas y que miden también algo de sentimiento económico, sino la de los inversionistas, que también está en niveles bajos. Sí, o sea, de hecho hoy día uno de los factores muy negativos, y que eso tiene que cambiar ojalá pronto, es precisamente la encuesta de los consumidores y la encuesta de los empresarios. Hoy día no hay confianza, y como no hay confianza, está en mínimos de mucho tiempo, obviamente que eso no va a ser un puntal que mejore el crecimiento. Eso tiene que cambiar, pero yo creo que eso va a cambiar más, o sea, fines de este año, principios del próximo, cuando ya nos estemos acercando a las próximas elecciones. Yo creo que eso va a ser un cambio importante en las expectativas, que al final, con las encuestas que hoy día se están desarrollando y un poco el giro político que puede vivir la economía chilena de aquí en adelante, eso puede ser un puntal de confianza precisamente para los inversionistas y para los consumidores. Dependiendo del rumbo que tome la discusión política en ese sentido. Sí. Claro, todavía no podemos cantar victoria de cuál va a ser el rumbo, pero obviamente que hoy día los candidatos que están liderando son más orientados a estabilizar un poco la situación económica, pro crecimiento, y eso debería ser el discurso, eso debería ser las políticas, exactamente. Sí, claro, es cierto, ya hay un panorama que, si bien está bien líquido, al menos se empieza a despejar en las puntas, digamos, efectivamente. Sergio, respecto al tema del dólar, me quedó una pregunta pendiente sobre la vinculación con el tema del cobre, y cómo se ve ahí el precio del cobre en el mediano plazo, digamos, hacia fin de año, porque ya lo decíamos en la lectura de los indicadores y de los titulares, hoy día el cobre tuvo una alza bien importante, la mayor en un mes y medio. ¿Eso es sostenible? ¿Hay cambios en China que nos permitan ser un poco más auspiciosos o más optimistas de cara a lo que viene? Yo creo que no. Yo creo que esta estabilidad del dólar también se relaciona mucho con la estabilidad que ha tenido en los últimos meses en el cobre. El cobre ha estado entre los 2,10 y 2,30 pegado por mucho tiempo. Hoy día sube fuerte el cobre precisamente porque el dólar en el mundo cae y suben todos los commodities. Perfecto. Entonces, claro, si tuviéramos una debilidad del dólar a nivel mundial, y si es que el crecimiento económico en el mundo se recupera, eso podría incidir en una recuperación del cobre un poco más potente. Perfecto, más de base, digamos. Claro. Yo creo que es más factible que el dólar se debilite, pero tengo ciertas dudas, más que el crecimiento en el mundo mejore. Entonces, ante estos dos aspectos principales que influyen en el cobre, yo veo, la verdad, un panorama, como siempre suele decir el Banco Central, equilibrio en los riesgos. O sea, hay cosas, el equilibrio de riesgo está hoy día presente, y eso nos debe mantener en el cobre estable en torno a los 2,20, 2,10 por varios meses más, yo creo. Yo creo que también ahí entramos en una fase de estabilidad que se puede prolongar por harto tiempo más. No veo por ningún lado señales de que el crecimiento a nivel mundial repunte. Los principales países que debieran llevar el carro del crecimiento a nivel mundial, como son Japón, Europa, Estados Unidos, no se ve por dónde. China también. Entonces me es difícil pensar en que haya una recuperación del crecimiento importante en los próximos 2 años. Y ante eso, el cobre debería seguir muy pegado, cercano a los $2 por harto tiempo más. Bien relevante el dato, no solo por el precio del dólar acá en el mercado local, sino también por el tema de las inversiones mineras que han caído con fuerza en el último tiempo. Claro, y un poco también lo que ha pasado ahí es que las inversiones mineras no llegan y no van a llegar en la medida que no existan mejores perspectivas para el precio. Entonces, hoy día todavía seguimos un proceso de ajuste, de un poco rebajar costos y conviviendo con un precio bajo, y por lo tanto eso también va a postergar nuevas inversiones, y eso
Y eso, lo malo de toda esta situación que vimos hoy día es que, ok, llegamos, nos acostumbramos, pero el tema es que se está prolongando más allá de lo que se pensaba. Y eso probablemente es el factor más negativo que termina afectando a la economía. En Mirada Financiera estamos conversando con el economista Sergio Tricio, gerente general de Rubix. Estaremos conversando al regreso de la siguiente pausa respecto a inversiones y finanzas personales, a lo que está ocurriendo en las bolsas, algunos consejos también en estos momentos de algo de incertidumbre, pero donde también, por supuesto, aparecen ciertas oportunidades. Vamos a la pausa y volvemos de inmediato. Visión es anticiparse a los desafíos, es lo que permite comprender las variables para entregar respuestas a tiempo. BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937. El leopardo puede saltar hasta 10 metros de distancia y pese a su tamaño, supera los 60 kilómetros por hora en carrera. Eso es agilidad. En BCI Corporate and Investment Banking somos diferentes y esa es nuestra naturaleza. Por eso llevamos más de 80 años junto a nuestros clientes demostrando nuestra agilidad. BCI Corporate and Investment Banking. Banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937. Banco BCI es agente comercializador de cuotas de fondos administrados por BCI Asset Management. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Antes de contratar, informes en www.bci.cl. Ya estamos de vuelta aquí en Mirada Financiera en este jueves 22 de septiembre de 2016 con el análisis de esta jornada aquí en Radio Infinita junto al economista Sergio Tricio, gerente general de Rubix. Sergio, en el bloque anterior, y ya lo adelantábamos antes de ir a la pausa, analizamos algo del panorama a nivel mundial. ¿Cómo viene todo ese análisis y lo que está ocurriendo afuera? Y lo que ocurre acá en la economía local, por supuesto relacionado con lo que está ocurriendo en el mundo. ¿Cómo afecta las inversiones personales y las decisiones que están tomando las personas comunes y corrientes respecto a qué hacer con sus dineros? En un escenario de cierta incertidumbre laboral, donde ha ido subiendo un poco el desempleo, donde la calidad del empleo también ha variado y se ha debilitado. En ese sentido hay muchas personas que están también tomando decisiones relevantes respecto a lo que hacer con sus ahorros. En fin, ahí hay algunos temas y dudas que queremos despejar en este escenario, como decíamos, de harta incertidumbre afuera. Sí, ahí desde el punto de vista de las finanzas personales, algo que siempre nosotros le comentamos a nuestros clientes y un tema que siempre es bueno conversar y tomar en cuenta, que cuando uno ve que la situación futura no es la más alentadora y uno todavía sigue teniendo su pega, su trabajo y está estable y obviamente tiene sus deudas y todo funciona más o menos normal, uno debiera en ese momento anticiparse a un escenario más adverso, ¿ya? Por ejemplo, consejos que siempre damos es: no esperes que llegue el momento en que te despiden o que estás más complicado económicamente para tomar un crédito, por ejemplo, un crédito ante adversidades. Que siempre uno echa mano a ese tipo de instrumentos en donde ya es tarde, porque cuando uno está complicado, cuando uno ya no tiene trabajo o se le acabaron el ahorro, sí, no es el momento para pedir un crédito, porque es el peor de los mundos. El tema es hacerlo antes. Si uno ya ve que la situación está complicada y tiene, por ejemplo, cierta flexibilidad, tiene un buen panorama para poder refinanciar, tomar buenas tasas, es el momento de hacerlo antes de. Entonces, perfecto, siempre es ser precavido, en definitiva. Es un consejo básico, pero muy necesario siempre insistir. Y otra cosa importante siempre también ver, hacer un presupuesto, ver cuáles son los recortes que se pueden hacer en algunos gastos, y tomar en consideración eso también, entendiendo que la situación es difícil, poder recortar cosas que son más prescindibles. Y planificándose en el fondo para un escenario que puede ser difícil. Exactamente. Sí. Ahora, desde el punto de vista, por ejemplo, de las inversiones personales, y alguien que tiene algunos dineros que pueda llegar a ahorrar en este momento, pensando también en un futuro que puede estar un poco más incierto, ¿en qué instrumentos de inversión se puede poner la plata? Y te lo pregunto sobre todo desde una mirada de alguien que quizás no tiene un manejo tan elevado de las finanzas y que tampoco está acostumbrado a las inversiones que suenan un poco intimidantes cuando nos hablan de fondos mutuos, en fin, y de temas y de instrumentos de inversión como eso. Sí. Nosotros nos pasa mucho que llegan personas con una estupenda profesión, buen ingreso, y uno le pregunta: ¿dónde tienes tu ahorro? En la cuenta corriente.
¿Dónde tienes tu ahorro? En el depósito a plazo. Claro. ¿Y por qué no hacen otras cosas? No porque no tengan el conocimiento, o sea, no porque les cueste comprender, sino que porque no tienen el tiempo o no confían en ciertos instrumentos. Entonces, ahí, partiendo de lo más básico, y una recomendación que nosotros siempre damos, siempre consideramos como base el depósito a plazo. Un depósito a plazo en el año renta un 4%, cerca de la inflación, y lo que nosotros recomendamos es obviamente una rentabilidad superior a eso con un nivel de riesgo bajo. Y un muy buen instrumento de ahorro que muchas personas no lo conocen o también suena un poco lejano es la cuenta 2 de la AFP, por ejemplo. Las AFP que están han sido tan comentadas en el último tiempo, sí, y tan vilipendiadas, criticadas, tienen un muy buen producto de ahorro que es precisamente la cuenta 2. Y básicamente lo que uno hace con la cuenta 2 es invertir en uno de los multifondos. Lo que nosotros en ahorro siempre recomendamos es el fondo E, porque obviamente el ahorro uno lo piensa en el corto, mediano plazo, y por lo tanto no asumir un gran riesgo. Y ese fondo, el fondo E, en los últimos 3 años ha rentado en promedio un 8%, lo cual es el doble de lo que ha rentado un depósito a plazo. Claro. Entonces, obviamente que una muy buena alternativa, y tiene mucha flexibilidad, bajos costos, y uno puede sacar la plata 24 veces en el año. Entonces, para partir y para mejorar el entorno de ahorro, siempre partimos de la base de una cuenta 2 de la AFP. Luego incorporamos otros instrumentos, obviamente que están las acciones, que este año en Chile han andado bastante bien, ver algún fondo mutuo que esté interesante en este minuto. Por ejemplo, un tipo de fondos mutuos que han andado muy bien este año son los mid-cap en Chile. ¿A qué se refiere eso? Eso te iba a preguntar. ¿Qué significa eso del mid-cap? Empresas de mediano tamaño, Perfecto. no las de IPSA, sino que empresas un poquito más chicas, pero con buen potencial de crecimiento. Entonces, generalmente las empresas más pequeñas, cuando un mercado anda bien, esas empresas tienen un mayor retorno. Y si el IPSA este año ha rentado un 12%, estas empresas han rentado un 15, un 20%. Entonces, buen número. Es una buena alternativa, y eso es un fondo mutuo, por ejemplo, que uno podría considerar. Ahora, en el tema de las acciones, por ejemplo, la gente, sobre todo aquellos que están empezando en el tema, de repente entra en el momento que no es el preciso, y también cuando va bien la bolsa, la gente se ve tentada y dice, oye, está rindiendo esto, está dando buen porcentaje, voy a poner mi platita en unas acciones, y quizás no es el momento adecuado. Entonces, ¿cuál es el timing ahí también que hay que tener en consideración? Tú lo acabas de mencionar, el timing es clave en el mundo de las inversiones, porque uno puede decir, hace 2 años atrás, la bolsa chilena ha caído mucho y es bueno en el largo plazo. Claro, pero hace 2 años atrás todavía quedó mucho tiempo en donde la bolsa ha estado muy deprimida. Hoy día también está la duda, ¿será el momento para invertir con un horizonte de tiempo 3 años, 5 años? Probablemente. El tema es el timing, es la clave. Y este año ya vimos un punto de inflexión en la bolsa. Hemos visto un rebote gigante en acciones como CAP, LAN, Sokimich, que se habían desplomado años anteriores. Entonces, bueno, ahí viene el rebote y el tema o la duda es, ¿este rebote va a ser sostenible en el tiempo? ¿O vamos a volver a tener caída en estas acciones? En general, cuando uno analiza la bolsa chilena, no ve cambios en los fundamentos, en donde haya más utilidades porque anda bien la economía. Eso es lógico y lo hemos conversado. No están las condiciones dadas, tanto en Chile como en Latinoamérica, donde tienen muchos negocios las empresas chilenas, donde no hay mayor valor por ese lado. Pero sí han hecho eficiencia las empresas y se empiezan a ver algunas señales positivas. Entonces yo diría que pensando en 3 años, 4, 5 años, bolsa local puede ser una buena alternativa. Okay. Y por lo tanto siempre va a depender mucho del timing y muy importante, siempre diversificar. O sea, generalmente cuando alguien se mete en el mundo de las acciones, compra las acciones que son más volátiles, las que son más atractivas desde ese punto de vista. Cierto. Las mismas, CAP, LAN, Sokimich, son acciones que se transan mucho. Pero uno de los conceptos básicos en el mundo de las finanzas es diversificar. Y ahí uno tiene que buscar acciones de diferentes sectores, de diferentes tamaños, de diferentes quizás tamaños, y ahí un poco compensar en el tiempo los retornos que una empresa le puede dar respecto a otra, y finalmente ahí obtener un beneficio. Por lo tanto, siempre la mirada en acciones tiene que ser más a mediano o largo plazo. El timing es importante. Sí. Probablemente nos estamos acercando a ese momento en donde ya va a venir un repunte más sólido, y diversificar, eso es clave. Oye, Sergio, estamos conversando con el economista Sergio Tricio, gerente general de Rubix, aquí en Mirada Financiera en Radio Infinita. Sergio, tú hablabas del tema de los fondos mutuos. ¿Se usan como herramienta de inversión por la gente, digamos, de a pie? Yo me refiero a los inversionistas pequeñitos, que tenemos algún ahorro chico ahí, y no a los grandes inversionistas. ¿Se usan harto? ¿Son una buena manera de entrar al mundo de las inversiones también los fondos mutuos? Sí, hay que considerar, no tengo las cifras últimas, pero deben haber invertido en fondos mutuos algo así como $40.000 millones, lo cual es mucha plata. Mucha plata.
hay más de 2 millones de partícipes. O sea, mucha gente que invierte en fondos mutuos, de una u otra manera. Uno toma un seguro con ahorro y probablemente ahí está metido un fondo mutuo. Uno hace un ahorro en cualquier fondo mutuo de renta fija, lo ocupa en el mismo banco. Se ocupa harto. El tema es que la elección no es muchas veces la adecuada porque falta un poco de conocimiento y a veces la asesoría es muy buena al inicio, pero después se cae un poco. Cuando uno invierte por primera vez lo asesoran bastante, pero después no hay un seguimiento muchas veces de los ejecutivos. Entonces ahí hay que tener cierto cuidado, pero es algo que se utiliza bastante y lo único que a veces hay que tener mucho cuidado es que hay fondos mutuos que son bastante caros y esa comisión, que en algunos casos puede ser elevada, merma mucho la rentabilidad. Sí, claro. Y ahí hay que tener cuidado con la lectura del fondo mutuo. Todo fondo mutuo tiene que tener un fact sheet, una hoja en donde sale todo el detalle. Uno pocas veces lo lee y es difícil de entenderlo también. Pero ahí es donde están los costos y donde uno puede identificar en dónde invierte, qué es lo que hace ese fondo, cuáles son sus costos, etcétera. Por lo tanto, es importante obviamente educarse en ese sentido. Para nosotros como Rubix es vital la educación financiera y de hecho por lo mismo nuestro interés es que las personas tomen decisiones, pero decisiones informadas. Y en ese sentido nosotros sacamos una plataforma que es precisamente orientada a educación financiera, que ha sido un tema este último año bastante comentado. Sobre todo con estos fondos de inversión que prometen grandes rentabilidades, que finalmente se están investigando ahora como estafas piramidales. Claro, también, o sea, lo más sencillo que es comprender finalmente qué es lo que hace una FP y cómo lo hace, en qué invierte, también. O sea, cosas tan básicas que todos deberíamos saber y muchas veces no se conoce todo lo que hay detrás. Entonces creamos una página que se llama cuidatuslucas.cl, en donde ahí hay varios cursos que son gratuitos y la idea es un poco orientar a las personas en este tipo de cosas. O sea, lo que nosotros hacemos es ayudar a las personas en las finanzas personales y aparte entregarle mucha educación. Que es sumamente necesario, sobre todo en estos tiempos en los que hay tanta volatilidad, muchísima información dando vuelta y además yo creo que eso también tiende a cierta confusión. El exceso de información también a veces a uno lo lleva por caminos quizás que no son los correctos, ¿no? Y uno empieza a fiarse de lo que dicen en las redes sociales. En fin, hay mucho donde tomarse. Lo último, Sergio, inversión en dólar, retomando lo que ya habíamos hablado antes, ¿también conviene meterse en monedas, por ejemplo, en dólar o euros, en fin? Sí, bueno, las monedas siempre son un poco más complejo. Es un poco más complejo porque requiere un poquito más de información y las rentabilidades no son, o sea, pensemos que si hoy día está el dólar a 6.60, si sube a 6.90 es un 4% y probablemente esa sea la rentabilidad en los próximos 6 meses, no sé. Es complicado, hay que tener mucho timing. Ya esa gran alza que vimos en el dólar ya pasó. Ya pasó, sí. Entonces ya esperar una alza tan significativa que en adelante no puede que no sea algo tan recomendable. Muchas veces uno se dolariza en una inversión invirtiendo en el extranjero. Y ahí, por ejemplo, un fondo mutuo invertido en Estados Unidos, que puede ser una bolsa que tenga un buen comportamiento, uno también aprovecha una eventual alza al dólar. Por lo tanto, ese mix muchas veces se sugiere más que comprar dólares directamente o solamente el dólar. Sergio Tricio, economista y gerente general de Rubix, nos ha acompañado en Mirada Financiera en este jueves 22. Sergio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Sebastián. Y a todos ustedes también, por supuesto, les agradecemos la sintonía, los mensajes también que nos llegaban a través de Twitter, con algunos saludos desde Arica, por ejemplo, que nos enviaba algunos mensajes. Juan Tapia nos contactaba y otros que también nos escribieron a través de WhatsApp. Gracias por habernos acompañado. Que tengan buena tarde. Nos vemos a las 7:30 en Será Noticia con Paola Vélez. Esto fue Mirada Financiera, con el auspicio de BCA Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937.